Ministra, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, un gusto. En primer lugar, ¿cómo recibe usted, al ser ministra de este gobierno claramente, las críticas no solo a la extensión del mensaje, calculada por muchos de inédita, sino también a que mucho de lo que ella ha anunciado sería imposible de materializar? Bueno, las críticas siempre son bienvenidas. Yo diría, yo no me tardaría mucho en la extensión del discurso. Creo que hay que analizar más que la longitud del discurso, hay que analizar el contenido del discurso. Por eso sí, decía, es cierto, ¿no? Que sí es cierto que ha sido... hay asuntos o anuncios que no podrían materializarse. Sí, es cierto que ha sido un discurso largo, pero yo creo que era importante sentar un precedente. Discrepo con la idea de que son medidas que no se pueden llevar a cabo. Yo creo que sí se pueden llevar a cabo. ¿Todo lo que ha anunciado la presidenta se puede llevar a cabo? Yo creo que sí se puede llevar a cabo. El tema es cómo se piensa hacer. Obviamente, si se espera que solamente lo haga el Ejecutivo, difícilmente podríamos llegar a eso. Aquí se está hablando de inversión privada, se está hablando de un clima de paz. Entonces yo creo que si nosotros tenemos en cuenta que es importante trabajar de la mano con el sector empresarial, promover la inversión privada en un clima de reconciliación y de paz, yo creo que sí podríamos lograr lo que se ha planteado, y yo te diría que se podría lograr mucho más. En pocos meses hemos logrado destrabar, te hablo por ejemplo en el caso de vivienda, más de 1000 proyectos que estaban parados. Entonces, yo creo que con voluntad sí se puede hacer, con objetivos claros, con metas claras, sí se puede. El problema, creo, no es la voluntad ni los objetivos, sino la propia maquinaria del Estado, porque usted bien dice, no es solo una responsabilidad del Ejecutivo lo anunciado por la presidenta, sino que, infiero, tiene que ver también con los gobiernos regionales, gobiernos locales, en fin, el Estado en su conjunto. Y el tema es el nivel de coordinación que se tiene entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, ¿no? Es cierto. Ahora, ella lo ha dicho, que es un proyecto ambicioso, y lo dijo abiertamente, es un proyecto ambicioso, pero creo que tenemos que ponernos metas ambiciosas, en el sentido, digo ambiciosas y realistas. O sea, yo sí creo que tenemos que ser ambiciosos en el sentido de esperar más y querer hacer mejor las cosas. Ese es el espíritu con el que yo vivo al día a día el sector, mi gestión, y lo que yo veo en el Consejo de Ministros. Yo veo ministros que literalmente se están fajando. O sea, estamos permanentemente en el campo, trabajando, y yo creo que con ese espíritu vamos a poder lograr hacer cambios que son necesarios, cambios históricos. Hablo una vez más por mi sector. Cambios históricos. ¿Cuál sería un cambio histórico, por ejemplo? Por ejemplo, te voy a poner el caso de Juliaca, que es un caso emblemático para mí, para mi sector. Juliaca no tiene un proyecto de agua y saneamiento integral desde hace 58 años. Hace 58 años hubo una manifestación en Juliaca, justamente por un tema de agua, una demanda social, donde hubo lamentablemente víctimas. Y después de esos 58 años se hicieron algunos proyectos cortos, pero desde hace 58 años ese proyecto está ahí, y nosotros lo hemos logrado destrabar. El foco, digamos, de cumplir esa promesa. Estamos trabajando en eso. ¿De décadas? De 58 años. Sí. Hemos tenido aquí en el mes de marzo a más de ¿cuántos eran? Me parecen que eran como 60 dirigentes de Juliaca, con los cuales hemos conversado, hemos negociado. Estamos yendo a Juliaca cada 15 días para generar confianza. Estamos trabajando en Puno, en el Collao, en Ilave. Hoy día ha estado un equipo de vivienda en Desaguadero, en la tarde, en la mañana estuvimos en Ilave, mañana nos toca Puno. Estamos trabajando para cerrar esa brecha histórica. Entonces yo sí creo que sí podemos hacer cambios. No vamos a transformar el Perú, porque la deuda es inmensa, pero yo creo que ciertos proyectos que son medulares, yo creo que sí los podemos hacer, y eso poco a poco va a ir
nos va a permitir ir recuperando la confianza entre nosotros, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo confluye ese legítimo deseo de cumplir una promesa de 60 años con las protestas que principalmente se han concentrado en la región Puno y que, entre otras cosas, desconocen, digamos, al gobierno de la presidenta Boluarte? Mira, yo creo que hay que entender creo que en Puno hay dos agendas. Hay una agenda social y hay una agenda política. No necesariamente están hermanadas, es mi percepción de lo que yo he podido inclusive conversar y he estado ahí. Hay una demanda social legítima, histórica, así como en Puno hay una demanda en Loreto y en otras zonas, pero también hay una agenda política que busca sostenerse en esta demanda social con otros fines políticos, te diría yo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en la agenda social y es ahí donde estamos trabajando, hablo una vez más por el sector vivienda. He conversado con dirigentes que se sumaron a las manifestaciones de enero y del verano, de enero, de diciembre del año pasado, y que a mí me han dicho, ministra, esta vez no nos vamos a sumar, porque vemos que están trabajando. O sea, me lo han dicho dirigentes de centrales de barrio, de Puno, de Ilave, de Desaguadero y de Juliaca. Entonces, ellos, o la mayoría, lo que aspiran es a una justicia social. Y lo he dicho y aprovecho este espacio y te lo vuelvo a decir. Mientras que no haya justicia social, no va a haber paz y nuestra democracia va a estar en riesgo. Así que a eso nos tenemos que enfocar y a eso soy segura que es lo que se ha abocado el discurso. Ha recuperado los grandes dolores que tenemos: seguridad ciudadana, salud, educación, agua. Son grandes temas que a los peruanos nos duele y no logramos encontrar soluciones. Entonces, era un discurso importante, era un discurso serio. Y además siempre se critica, ¿no? O sea, si es muy corto, que porque es muy corto. Si es muy largo, que porque es muy largo. O sea, nos hemos vuelto criticones profesionales. Entonces, sumemos. Yendo al fondo del discurso, en lo que corresponde a su sector, en primer lugar, para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño, se habla de 320 millones de soles que se han asignado o se asignarán a su despacho para atender la emergencia. Y aquí cabe añadir, creo yo, y esto es, vamos, en lo que versa la pregunta, la prevención. ¿Cómo se van a canalizar estos 320 millones de soles de cara a una prevención? Es lo que yo entiendo por lo que leo. En realidad hace el fenómeno del Niño. En realidad son un poco más, son como 500 millones, 520 millones los que vamos a destinar. Estos 300 fueron dos decretos adicionales que salieron recientemente, pero el total son aproximadamente 520 millones. Voy a ser técnica. Más que prevención es preparación, porque la prevención hay que hacerla con mucho más tiempo y además son medidas definitivas que nos ayudan a prevenir una catástrofe. Lamentablemente no hemos podido hacer trabajos de prevención, más sí de preparación. Y te digo técnica porque yo al inicio tampoco lo entendía, pero fueron los especialistas que me hicieron notar la diferencia. O sea, descartamos la prevención. No es prevención, porque la prevención en realidad es algo que se hace con tiempo y que es una solución que te permite justamente prevenir el riesgo. Y a ustedes, desde que constituyeron gobierno, no hay tiempo de hacer prevención. Lo que podemos hacer es prepararnos, que obviamente va a ayudar a mitigar el daño y el impacto, pero no es, en el rigor técnico de los especialistas, no es prevención, es más preparación. Ahora, estos 520 millones están dirigidos a varios rubros. Uno es compra de maquinaria, ya está en proceso la compra de maquinaria. La línea amarilla que todos conocemos, los volquetes, las retroexcavadoras, y lo que yo llamo la línea azul, que son hidrojets, electrobombas, camiones cisterna. Eso está en proceso ya de contratación. Y el otro gran rubro son actividades que van a permitir que haya menor impacto. Por ejemplo, una actividad que vamos a realizar son los sistemas alternativos de drenaje pluvial.
Entonces vamos a hacer una suerte, para ponerlo muy fácil, una suerte de piscina subterránea para que el agua de lluvia caiga debajo del nivel del suelo y no encima y no inunde las casas. Entonces vamos a hacer unas grandes piscinas revestidas con un material especial, son como legos, y ese agua emposada las vamos a sacar de la piscina, la vamos a llevar a los drenes a través de electrobombas. Eso es uno. En paralelo estamos descolmatando y limpiando drenes, justamente para que el agua pueda discurrir libremente, y también estamos comprando electrobombas para potenciar las cámaras de bombeo que en el caso de Piura existen. Tenemos que recordar que en el caso de Piura existen cámaras de bombeo que se construyeron en los 80s, pero que en este fenómeno no han funcionado porque los gobiernos locales nunca les hicieron el mantenimiento. Caramba. Entonces, Piura tiene un sistema de drenaje pluvial obsoleto, obviamente, pero tiene. Y parte del problema del nivel de inundación es que las cámaras no funcionaron porque las electrobombas nunca fueron mantenidas. ¿Cuántos gobiernos se han salteado eso? Varios. Estamos hablando de los años 80. O sea, desde los 80, sí. El fenómeno del niño aquel. Cuando se instalaron y se crearon estas cámaras de bombeo. No sé cuándo ha sido el último mantenimiento, pero fácil 10 años. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es repotenciar esas cámaras de bombeo. Entonces hay compra de maquinarias, el sistema de drenaje alternativo, repotenciamiento de las cámaras de bombeo, repartición de agua potable para las zonas más vulnerables y limpieza de drenes y quebradas. Son básicamente los grandes rubros de acción. Y eso en alianza y en coordinación con los gobiernos subnacionales. Nos hemos repartido las funciones. Hay funciones que va a realizar el Midagri, por ejemplo, descolmatación de ríos, cuencas arriba, descolmatación de ríos y quebradas, Ministerio de Vivienda en alianza con los municipios provinciales. Algunas cuencas ciegas las van a intervenir algunos gobiernos distritales o provinciales, otras nosotros, otras acciones va a hacer el gobierno regional. Entonces nos hemos repartido las funciones para asegurar, digamos, que haya cobertura total de todas ellas. Sin embargo, como tú dijiste al inicio, hay articulaciones más fáciles y menos fáciles con ciertos gobiernos subnacionales, así que estamos en eso. Ahora, ¿cómo conjugar este trabajo que usted está describiendo prolijamente con la poca confianza que el ciudadano, la ciudadana de a pie, mantiene aún frente al gobierno que usted integra? Porque simplemente es revisar la estadística, revisar los índices de credibilidad del gobierno y están altamente mellados. ¿Por dónde cree usted que pasan las soluciones políticas, en este caso, para devolverle la confianza a la gente con, primero, movilizaciones, luego con el propio, vamos a decir así, índice desaprobatorio que se está registrando y que la tendencia es inexorablemente a la baja, salvo que tengan un revulsivo? ¿Cuál es? Mira, yo creo que la confianza se construye poco a poco. No es fácil revertir una situación tan complicada desde el inicio y la desconfianza viene de mucho antes, ¿sabes? O sea, si uno ve encuestas, en general el peruano desconfía de sus autoridades locales, presidenciales, del Congreso. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo minucioso de lo que te decía al inicio, ¿no? Cuando uno promete algo, cumplirlo. No prometer lo que sabes que no vas a poder cumplir. Es que eso es justamente lo que los críticos del mensaje han apuntado. Y ahí va también el juego del político, ¿no? A mí me preguntaban, ¿qué es ser político? Bueno, si ser político es prometer y no cumplir, definitivamente no soy política, ¿no? Yo creo que hay que ser muy rigurosos en lo que uno promete y cumple. Le decía que a eso han apuntado los críticos porque dicen, wow, cuánto ofrecimiento, suena muy bien, sí, tiene un espíritu de proyección y de cumplir con las demandas que están pendientes históricamente en el país, pero en 3 años es lo que dicen los críticos. Yo
regreso a la pregunta. Te hablo por lo que, como nosotros hemos trabajado nuestra propuesta del discurso, y yo sé que mis colegas han hecho lo mismo. Esto no ha sido, digamos, una lista de lavandería. O sea, lo hemos trabajado, hemos justificado cada una de las medidas que hemos propuesto. Ha sido un trabajo riguroso, no de dos o 3 semanas. O sea, llevamos trabajando en este proceso fácil, 3 semanas o un mes, o sea, en el que hemos estado realmente plasmando y sincerando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces yo creo que hay optimismo en el discurso y yo sí creo que era importante ser optimista, yo sí lo creo, pero realista, insisto. Había que dar esperanza, también lo creo. Te planteo el caso de Piura, que es el caso que mejor conozco con el FEM, porque además es una región la cual yo soy la coordinadora. Hacemos mucho trabajo de base, o sea, no solamente trabajamos con los alcaldes, trabajamos con la sociedad civil, trabajamos con los organismos sociales de base, con las Jubecos, con los vecinos, y ellos te miran, o sea, te están midiendo permanentemente. O sea, dijiste que venías tal día, no viniste, ¿por qué dijiste, por qué no dijiste? Entonces es un trabajo fuerte que requiere de manejo político, de manejo social, de manejo técnico. Pero yo creo que poco a poco, si seguimos trabajando de esa manera, vamos a ir recuperando la confianza y haciendo que este gobierno sea más creíble, y creo que hay gestos que se tienen que hacer, como el que yo te decía, compromisos políticos más que gestos y cumplirlos, como el caso de Juliaca, como el de Chavimochic, que se prometió y se cumplió. Entonces yo creo que este tipo de cosas van a ir, espero yo, revirtiendo la situación, ¿no? Otro pilar que quizá pueda, vamos, apuntalar esta confianza perdida es el de la lucha contra la corrupción. Y su sector ha sido ampliamente, ¿no?, detectado y contaminado. Pero la detección de la corrupción y, claro, la contaminación al punto de, y parto por lo último, una señora como Pilar Tijero, ¿no?, en líneas generales, era, sin serlo, una funcionaria del Ministerio de Vivienda. La contaminación o el nivel de contaminación ha sido muy alto. ¿En qué fase de la fumigación está usted en el Ministerio de Vivienda? Bueno, yo creo que el caso de Fondo Mi Vivienda es un caso emblemático, ¿no? Es un caso emblemático, mucho ya está en investigación por la Fiscalía y por la Procuraduría Anticorrupción. Nosotros seguimos detectando a funcionarios o a procesos que pueden estar contaminados por prácticas de corrupción. De hecho, para el caso de Piura, hace algunas semanas, bueno, ya un poco más de un mes, tuvimos que rescindir un contrato a un proyecto de mejoramiento de agua potable y alcantarillado en Piura para 96 asentamientos humanos, y hay otros más. Entonces, seguimos en el proceso de purga. No es que tú dices, ya se acabó, porque además surgen nuevos. Y van modificando sus modus operandi. O sea, ¿Nuevos como cuáles? O sea, nuevos procesos que aparecen, que tienen vicios de corrupción. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, por supuesto, porque la corrupción no solamente viene de la época del presidente o del expresidente Castillo, la corrupción viene desde mucho antes. Entonces, siguen apareciendo casos y vamos a seguir combatiéndola. Mira, Jaime, la corrupción la tenemos internamente, es un tema de entraña, no es un tema de funcionario. O sea, es algo que tenemos como peruanos y tenemos que combatirla desde la casa, por el colegio. O sea, es un tema mucho más profundo. Si uno es corrupto por dentro, en su casa, lo vas a hacer en el trabajo y lo vas a hacer en todos los espacios. Entonces, la lucha contra la corrupción obviamente tiene un componente público, legal, pero tiene un componente muy fuerte personal, de educación, de valores. Entonces, vamos a seguir combatiéndola, y el desafío para mi sector voy combatiendo proyectos y anulando procesos,
pero a la vez tengo que seguir gestionando y no dejar que todos los procesos se caigan, porque si se me cae uno, dejo de atender a esa población, dejo de llevarle agua potable a esa familia. Entonces tengo que encontrar... contar cuántos proyectos solamente, no sé, usted dice que los sigue encontrando hasta ahora, en Mira, el último por mes. el momento teníamos, hasta la semana pasada teníamos 6 aproximadamente. Contaminados. 6 contaminados. ¿Y de envergadura? El de Piura Castilla son 600 millones de soles. 600 millones de soles que iba a llevar agua y saneamiento a 96 asentamientos humanos. ¿Y por qué lo cortó? Porque hubo denuncias de corrupción en los procesos, en la comisión de selección, reportados por la OSI y por la Secretaría de Integridad que nosotros dispusimos investigar, ¿no? Pero habían amarrado los procesos, se habían modificado, en fin. Al estilo Goray, digamos. Sí, sí. ¿No? Sí. Que es un poco el modus operandi de las mafias. De las mafias. El nivel de penetración de Goray Tijero, ¿cómo lo podría usted cuantificar? Yo creo que ellos tomaron por asalto Fondo Mi Vivienda, llegaron a penetrar de alguna manera la SBN, quisieron hacer incursiones en Sedapal también, entonces era como un pulpo, ¿no? Que tenía que controlar varios estamentos, pero la penetración, digamos, fue mucho más fuerte en Fondo Mi Vivienda. Felizmente ya se han retirado a todos esos funcionarios, estamos en plena reestructuración de Fondo Mi Vivienda. En principio, la próxima semana hacemos un relanzamiento oficial de Fondo Mi Vivienda, no solamente con nuevo personal directivo, sino con nuevos productos. Hemos detectado, por ejemplo, que el fondo ha estado financiando, ha estado entregando bonos para compras de viviendas de 350.000 soles o más, categoría A. Categoría A no necesita subsidios del Estado, ¿verdad? Entonces estamos reestructurando y priorizando realmente donde se necesita. Entonces estamos trabajando en una reestructuración completa de Fondo Mi Vivienda, poniendo los candados legales que se necesitan para que no vuelvan a violentar más el fondo. Yo tengo una teoría, para mí, que se ha utilizado Fondo Mi Vivienda inclusive para hacer lavado de activos. Es mi impresión. ¿Ah, sí? Es mi impresión. ¿En esta era Goray o desde siempre? No, era en Goray. esta era Goray. Y es un monto, supongo, millonario. No tengo el dato exacto, pero es una apreciación muy personal. Eso está, como te digo, en investigación. ¿Y cuál es la pista que le conduce a esa apreciación? Porque uno no entra a trabajar en un fideicomiso solamente para comprar, o sea, para ganar algunos millones. O sea, ahí hay algo que todavía no se termina de dilucidar. Espero que las investigaciones escarben aún más. Yo creo que hay mucho más por descubrir todavía. Es mi intuición, es mi olfato que me dice esto. No tengo ninguna prueba fehaciente. Por eso digo, esto está en proceso de investigación, pero hay algunas cosas que me hacen pensar que tú no mueves todo ese aparato público, ni mueves todas esas fichas para 6 fideicomisos, 6 proyectos chiquitos, o sea, más o menos. Me parece, suena horrible lo que voy a decir, pero me parece poco ambicioso. Yo creo que ellos iban a por más. Probablemente no pudieron concretar lo que realmente quisieron hacer, pero creo que hay más por descubrir y espero que ahí la Fiscalía siga haciendo su trabajo. Nosotros estamos colaborando con ellos de manera permanente y vamos a seguir haciéndolos en todos los casos donde nosotros veamos corrupción y de hecho uno de los informes que despertó una línea de investigación, lo hicimos nosotros y se lo hicimos llegar a la Fiscalía. Apenas entramos. Esta recuperación de la confianza, que es una tarea ardua, compleja. Y cuesta arriba, pasa también... Como la del salmón.
Como la del salmón. Como la del salmón o nuestra trucha. Pasa también por recambios en quienes ejercen funciones ministeriales, en quienes están al frente de carteras e incluso quien está al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Este es un tema que se habla en el gabinete? No lo hemos tocado, esa es una potestad de la presidenta y del premier. Lo que sí tenemos todos claro es que nuestro cargo está a disposición de manera permanente y que la confianza se renueva día a día. Y que bueno, que estamos siendo medidos por la presidenta y por el premier por nuestros logros. Lo que sí ella es muy enfática es en ponernos metas. Ella permanentemente en los consejos de ministros habla de metas, habla de ejecución presupuestal. Entonces, en ese sentido es estricta en el sentido de cómo va la ejecución, cómo van las metas, a qué te has comprometido, qué estás cumpliendo. Entonces, estamos todos en permanente evaluación. Y está bien que trabajemos así. La presidenta, es una impresión, confía mucho en usted, ¿no? Yo creo que confía en mí como confía con los otros ministros, si no, no estaríamos ejerciendo nuestras carteras. Pero en varias alocuciones la menciona usted, Lo que pasa es que hay una afinidad temática. O sea, ella, si tú la has escuchado y analizado sus discursos, una de sus grandes prioridades es el tema de agua y saneamiento. Es una de sus grandes prioridades. Entonces, yo estoy a cargo de esa cartera y obviamente hay una relación de coordinación estrecha con ella y también obviamente con el premier, pero hay una afinidad en el sentido de que ella a mí me ha puesto una meta muy clara. Y bueno, tengo que responder a ese desafío. Espero cumplirlo, no solo por cumplir una promesa y honrar mi profesión, mi carrera profesional, sino sobre todo por cerrar la brecha y el compromiso que he adquirido con los peruanos. O sea, ya se ha vuelto un tema personal. O sea, cuando tú hablas con los peruanos y las peruanas, escuchas a las mujeres llorar porque hace 15 años que vienen luchando por tener agua. Jaime, de verdad que se te parte el alma y dices, tengo que hacer lo que pueda hacer. Un día más suma. Entonces, yo creo que esa es la afinidad que hay con ella, como puede haberla también con otros ministros que también para ella son sectores importantes, ¿no? Entonces... Y esa afinidad que usted tiene con la presidenta, tengo la impresión también, no es igualmente medible que con el premier, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? ¿Sí? No, con el premier nos llevamos muy bien, nos conocemos de antes en realidad. ¿Pero usted no irá más directamente con la presidenta? No. O sea, coordino con ella y coordino con él, con ambos. O sea, cuando ella, por ejemplo, me da una indicación, yo lo comparto con el premier, o el premier a veces me dice, mira, Jania, hay que hacer esto, la presidenta ha pedido esto. Coordinamos permanentemente entre los tres, como me imagino que sucede con los demás ministros. No es que haya más o menos, no. No, le pregunto porque eventualmente usted podría hacer un relevo de Otárola. No, de ninguna manera. Estamos abocados en el sector. Digo, en algún momento lo van a tener que relevar, ¿no? Bueno, pero esa será decisión de la presidenta cuando ella lo juzgue oportuno y evaluará a la persona idónea para que reemplace esa cartera, que es una cartera muy compleja, donde requieres habilidades de negociación política y de concertación, obviamente, ¿no? Pero no tendría usted problemas si es que, de darse la oportunidad, y si le ofreciesen el primerato en un relevo eventual, usted lo aceptaría. La verdad que no estoy pensando en eso, Jaime. Estoy abocada en resolver la brecha de agua y saneamiento. La agenda es muy difícil, es muy dura. Y voy a ser sincera, no me voy a ir tranquila si es que no logro hacer la diferencia en mi sector. Me ha tocado pedir perdón públicamente en Puno por todo lo que no hicieron mis antecesores. Y créeme que me movió. Entonces, estoy abocada a cerrar esa brecha
solamente me voy a ir tranquila cuando logre y sienta que sí hice al menos un pequeñito cambio. En eso estoy abocada. La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, con nosotros. Gracias, ha sido un gusto tenerla por aquí. Gracias, a ti. Y otro asunto que se marcó especial énfasis en el mensaje de 28 fue